Estaba mirando, queridos amigos, porque especialmente para vosotros grabo este vídeo, aunque lo podemos aprovechar tanto los amigos como los creyentes. El título que le pondré a este vídeo, dentro de esa sección nueva que he abierto de recuerdos de infancia y juventud, digo que el título que le pondré es Agua que sacia la sed. Repito, agua que sacia la sed. Como introducción, quiero decir que en mi infancia yo recuerdo que mi madre, ya está en la presencia del Señor, venía aquí a lavar ropa, porque esto, como estaréis viendo, es el lavadero público del pueblo. Ahora cada uno ya tiene electricidad en sus casas, su lavadora, sus baños, pero hace 70 años no había nada de esto. Venía a lavar la ropa ella, como el resto de vecinas, y a lo largo de este lavadero, que es muy largo, sigue para allá, pues cada una se ponía en un sitio y lavaban a mano la ropa, con aquellas pastillas de jamón que eran gordas, color medio verdosas. Entonces no había lo de ahora, las botellas estas que tenemos. También venían con los botijos y con los cántaros de agua y los llenaban, y a cuestas subían toda esta cuesta, que no estaba empavonada como ahora, estaba llena de piedras, donde muchas veces los mulos tropezaban. Pues bueno, ahora voy a aprovechar esto para abordar el tema de la mujer samaritana, que está en el capítulo 4 de Juan, versículos 1 al 42. Es un capítulo muy largo, es bastante conocido, y si no, aquellos que tengáis Biblia, leerlo, que no tiene desperdicio. Y quiero destacar de este encuentro 5 enseñanzas. En caso de no poderlas abordar todas de golpe, se me cortaría en un momento el vídeo porque tiene una duración limitada, pero luego, a continuación, en un segundo vídeo, continuaría mi argumento, sin interrupción, lo que yo lo tendría que poner en las redes sociales en 2 vídeos distintos, el primero y el segundo. Hago esta advertencia. La primera de estas enseñanzas es o tiene que ver con el mensaje central de este encuentro, porque el Señor se encontró con una mujer. Él era judío, ella era de Samaria. Leemos en los versículos 13 y 14, siempre dentro de este capítulo 4 de Juan, leemos lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Claro, los términos que emplea el Señor Jesucristo, aprovechándose que estaban a los pies de una fuente, son términos espirituales. ¿Es que sí? ¿A quién dirige el Señor Jesús estas palabras? Bueno, puedo adelantar brevemente que las dirige a una mujer tanto cansada como cargada. Pero cargada, ¿por qué? Por los cántaros que le pesaban, que había venido a buscar agua. Bueno, aparte de esto, cargada por lo que hasta este momento había sido su vida. Era una mujer que a lo largo de la conversación que se inicia aquí, tiene que declarar, bueno, el que lo declara es el Señor, porque el Señor lo conoce todo. Ella se quiere salir por la tangente, pero el Señor no la deja, porque tenía noticias muy interesantes para ella. Ella le dice: pero si yo no tengo marido. Y el Señor le dice: pues sí, lleva razón.
no tienes marido porque has tenido 5 maridos, 5. ¿Tú qué te piensas, que yo no conozco tu vida aún sin conocerte? Hombre, el Señor era Dios hecho carne. Era una mujer que había tenido 5 maridos. Y en este sentido no solamente estaba cansada, sino cargada de defectos, de frustraciones. Hoy en día hay mucha gente que busca la felicidad en el sexo. Parece ser que el sexo es la finalidad de todo. Por supuesto, yo estoy casado. Llevo casi 50 años con mi esposa. He tenido 2 hijos. No han venido del cielo. Han venido como resultado de unas relaciones sexuales. Nada en contra del empleo del sexo con quien te toca, con tu esposa. Pero claro, hoy en día se busca el sexo donde sea y como sea y con quien sea. Hoy en día se busca la realización en el alcohol, en las drogas, hasta en la política. Hay para todos los gustos. Y cuando te cansas de una cosa, te pasas a la otra. Pero esto no llena. Si queréis que os lo diga con una frase, esto no deja de ser una forma de escapismo. Sí. Nos queremos escapar a la realidad de nuestras vidas y nos vamos refugiando en todas estas cosas. Pero al final vamos probando una a una y nos sentimos más defraudados que con la anterior. A manera de conclusión, recuerdo las palabras que Jeremías, en su capítulo 2 y versículo 13, dice a la sociedad de aquel momento. Es Dios quien habla a través de Jeremías. Dice Dios, me dejaron a mí. Este es el problema. Me dejaron a mí fuente de agua viva, mucho más que este caño, y cavaron para sí cisternas. Pero es que además, que no es lo mismo una fuente de agua viva que una cisterna, por supuesto, eran cisternas rotas que no retenían el agua. En la cisterna se aloja barro, se alojan brozas, se alejan impurezas y además están rotas, no retienen el agua. Buena figura, emplea el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva, el origen, no la desembocadura en una cisterna. Y cavaron para sí cisternas. Finalmente, se cumplieron en esta mujer, vuelvo a la mujer, las palabras que el Señor Jesús dice en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú eres una mujer que estás trabajada, estás cargada, estás frustrada. Por no tener amigos, da la impresión que no tienes amigos mujeres, sino hombres, porque luego a la hora de irse y dejar al Señor Jesucristo, trae a hombres, no a mujeres. Este detalle hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué no trajo ninguna mujer? No sé si tendría muchas amigas, pero amigos hombres tenía un montón. Mira por dónde estos también se convirtieron, por el testimonio de ella y por el testimonio del Señor Jesucristo. Pero no adelantemos acontecimientos. Este es el mensaje central de este encuentro con la mujer. Ahora, en segundo lugar, vamos a pasar a una evolución positiva que se va produciendo en ella, porque ella arranca de la desconfianza y en cierto modo llevaba su razón, porque no sabía quién era su interlocutor, solo sabía que era judío, cuando judíos y samaritanos no se trataban entre sí, se odiaban a muerte. Entonces ella arranca desde la desconfianza, pero luego va girando en su posición y va cogiendo confianza con el Señor. Y esto lo hace de una manera paulatina, increscendo. Mirad cómo pasa esto que digo yo. Versículo 9, Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo al Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y luego Juan,
El cronista, por su cuenta, añade, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículos 11 y 12. La mujer le dijo a Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque el Señor ya le había dicho que si creía en él, le daría agua viva. Pero ella no se había enterado de nada. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, de unas palabras de menosprecio al Señor, que arranca, ¿cómo tú, siendo quien eres, te atreves a hablar conmigo? Ahora va cambiando. Y en el versículo 15 le dice, Señor. Y esta palabra de reconocimiento, Señor, entonces tenía mucha importancia. Le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y en los versículos 19 continúa diciendo, hola, estoy haciendo mi trabajo. Nada, nada, en vuestra puerta ya he hecho otro. Aquel era por la noguera de mi padre. Vale, Rafa, gracias por todo. Qué buena gente, ¿eh? Pasa por aquí muy buena gente, vecinos míos. Ayer o antes de ayer grabé otro, que aquellos no eran muy buena gente, ya lo veréis. Ya los veréis. Me tuve que contener para no llamarles la atención, pero bueno. Son buena gente. Perdón, continúo con mi tema. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vaya cambio del menosprecio inicial al reconocimiento, y le llama Señor, y ahora da un paso más y le llama profeta. Y luego versículos 25 y 26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahora el Señor le da una respuesta que la deja casi patidifusa. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Tú estás esperando al enviado, al Mesías, al Cristo. Ese soy yo, que lo sepas. Hoy me dan ganas de echarme a llorar y todo. Una mujer que poquito a poco iba cambiando su actitud acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y finalmente, fijaos cuál es el testimonio de ella a los hombres de la ciudad, porque claro, ya llega un momento que se tiene que ir y deja al Señor Jesús allí. Creo que se olvida del cántaro y de todo. Ya no le importa para nada el agua que ha venido a buscar, se va sola. Y es que claro, cuando uno se encuentra con el Señor, todo lo demás es secundario. Y al llegar a la ciudad, versículo 29, mirad lo que leemos. Está con los hombres. Sí, mira, lo dice aquí, versículo anterior, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ya no le importaba nada el agua física, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, seguro que más de uno la conocería de esa manera que no es correcta según Dios. ¿Qué les dijo? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y luego dice, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el enviado? ¿No será este el que estamos esperando? Y quiero hacer aquí una punta. Adiós, Pedro. Gracias por todo, ¿eh? Pues quiero hacer aquí una puntualización. Otra buena persona, como los que han pasado antes. Este es el que era el alcalde anteriormente del pueblo. Muy majo es, muy majo. Se llama Pedro. Y es vecino de la casa donde yo nací. La casa donde yo nací, la que colinda, la que da pared con pared, es la casa de este señor. Decía que quiero hacer una puntualización acerca de esta expresión en forma de pregunta. ¿No será este el Cristo? Por todo el contexto, hemos de entender
que aunque está puesto en forma de pregunta, como si a ella aún le quedara alguna duda, no tiene ninguna duda. Ella ya ha quedado convencido de quién es el Señor, que es el Cristo. Es un interrogante afirmativo. Si queréis lo digo con estas palabras, porque luego cuando llegan los hombres y lo escuchan, le dicen al Señor: Señor, después de escucharte, ya no creemos por la predicación que nos ha dado la mujer, ahora creemos porque te hemos escuchado a ti, y lo tuyo es que bueno, lo tuyo no tiene comparación con nada. Por lo tanto, la mujer estaba ya convencida y convertida. Convencida y convertida, porque en ese rato que había estado con el Señor se había ido produciendo en ella esa labor que solamente Dios hace por su gracia en el corazón de cada uno de nosotros. Tercera enseñanza. Esta tiene que ver con el poder del testimonio personal. 2 versos voy a leer. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: chicos, me dijo todo lo que he hecho. Nadie que no pueda ser el Mesías, el Hijo de Dios, omnisciente, que todo lo sabe sin haberlo visto, puede adivinar lo que ha sido mi vida. Me dijo todo lo que he hecho. Y luego en el versículo 42... Y decían a la mujer, porque claro, a todo esto ellos van a ver al Señor Jesús, y el Señor Jesús les predica a ellos la palabra, y al regreso se vuelven a ver con la mujer y le dicen estas palabras. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho nos hizo mucho bien, ya empezamos a creer, pero ahora mira lo que ha pasado. Ahora hemos ido a ver al Señor Jesucristo y nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y además eran samaritanos como ella. Los judíos a los samaritanos, como uno de los peores insultos, les llamaban perros. Sí, perros. Y cuando agotaban todos los insultos que tenían que darle a algún compatriota de ellos, ya sabéis de que los humanos somos muy dados a decir esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y nos vamos acalorando. Pues cuando ellos agotaban todos los insultos, que no sabían cuál era el más grande, acababan con este. No decimos, ¿verdad?, que tú eres samaritano. Es que decir samaritano era decir que eran peor que los perros. Pues sí. Así entró ahí el Evangelio en Samaria, por el testimonio del Señor Jesucristo, refrendado por el testimonio de la mujer samaritana. El Señor le había dicho que el que bebiera del agua que él daría, que era un agua espiritual, sería como una fuente en esa vida. No que brotaría o que racharía, no sé si la palabra es la correcta. Dice, una mica, en catalán decimos racha, una miqueta, un poco. Sino que sería una fuente que salte a borbotones, que salte para vida eterna. Dice en el versículo 14, a ver, el viento, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte como una cascada para vida eterna. Yo aquí quisiera tener unas palabras de ánimo a los evangelistas. Yo intento ser evangelista. Toda mi vida he buscado a la persona y he buscado el cuerpo a cuerpo, no para hacerle daño, sino para hablarle del Señor y de su amor. Y de esta manera he formado la iglesia mía, yendo uno a uno a buscar a todas las ovejas perdidas. No quiero decir que todo lo haya hecho bien, seguro que habrá cosas que las habré hecho mal. Esto ya lo heredé de mi padre, que con menos luces que yo evangelizó todo este pueblo y otros pueblos en Barcelona. Pero a los evangelistas quisiera dedicarles, voy a quitarme la gorra porque ahora ya ha desaparecido el sol, que me veáis un poco la cara también. A los evangelistas quisiera decirles que no se desanimen,
Yo sé que evangelizar es muy duro, y más en los días de hoy, tiempos de increencia. Pero Proverbios, otra vez Proverbios, la sabiduría que hay en Proverbios de Salomón, dice que el que gana almas es sabio. Que no se piense que el que gana almas no es sabio, porque el Señor lo va a premiar, y porque ganar almas para la causa de Cristo en nuestros días es lo más grande que podemos hacer. Ya es bueno enseñar la Biblia. A mí muchos me consideran un maestro de las Escrituras. Yo no me considero así. Simplemente soy un estudioso. Intento cada día aprender más, pero bueno, mi ministerio entre las iglesias es el de la enseñanza. Esto es cierto. Por eso he recorrido toda España y distintos países también. No puedo negar eso con una pretendida falsa humildad. Pero yo reconozco que cuando mejor me encuentro es cuando estoy dando testimonio tú a tú a las personas. Queridos hermanos y queridos amigos, debemos saber que para Dios no existen las casualidades, porque claro, alguien puede decir, pues mira, fue una casualidad que el Señor se encontrara con esta mujer. Bendita casualidad. No, esto pasa en los humanos, incluso en los creyentes, pero para el Señor no existen casualidades. Dice el Salmo 37, David, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y en el Salmo 32, el mismo David dice, te enseñaré el camino por el que debes andar. No existen casualidades para el Señor. Una cuarta enseñanza tiene que ver con la importancia de una convicción, de una fe personal. Una fe personal. Ya es bueno lo que otros nos digan acerca del Señor, pero todo eso lo hemos de traducir en una fe personal nuestra. Dice en el versículo 42, el último versículo de la narración, que esos hombres le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el enviado, el Mesías. El apóstol San Pedro en aquel capítulo 6 de Juan, cuando el Señor les dice, ¿queréis iros vosotros también? Me han ido abandonando todos, si queréis os abro la puerta. Pedro dice, pero Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y te vamos a seguir hasta la muerte. Y aunque Pedro tuvo muchos deslices, que todos conocemos, al final rindió tributo al Señor con su muerte, donde dice la historia, la Biblia no lo recoge, pero la historia, que es fiable, dice que murió como su maestro, crucificado, con la diferencia que en lugar de ser crucificado con la cabeza para arriba, fue crucificado al revés, pies para arriba y cabeza para abajo. Vaya manera de honrar al Señor, a pesar de sus vaivenes en la vida. ¿Cómo fue madurando Pedro? ¿Cuál es el recorrido de la convicción? Bueno, Pablo lo dirá muy claro en Romanos 10, 17, dice, la fe viene por el oír. Por el oír de un charlatán, por el oír de un político, por el oír de una conferencia tal, por el oír de la palabra de Dios. Todas estas cosas, sin ser malas, depende del gusto de cada uno de los que escuche, pero no tienen poder transformador. El poder transformador solamente viene por el oír de la palabra de Dios, si es que se le atiende. Hay conductos variados por los que llegar a una convicción. Estos escucharon a la mujer, pero luego, versículo 39, me lo salto, pero luego escucharon a Cristo, versículo 41. Algo a destacar. La mujer la vemos cansada de la vida. Al Señor Jesucristo lo vemos cansado del camino, porque se paró allí para beber. Porque el Señor, aparte de su naturaleza divina que nunca dejó al venir a este mundo, incorporó la humana. Y como humano que era, se cansaba, tenía necesidad de comer, tenía necesidad de beber. Muchas veces se quedaba dormido en la popa de un barco porque estaba agotado del trabajo del día. Por lo tanto, el Señor Jesús tenía una naturaleza humana como cada uno de nosotros. Y Él ahí se sentó en ese pozo y le pide a la mujer samaritana agua porque estaba con sed.
Esta es la razón. A mí me maravilla que el Señor Jesús, cuando decidió venir a esta tierra a morir en la cruz y dar su vida por nosotros, no quisiera escaquearse, porque las personas grandes normalmente se escaquean de los huesos de roer, difíciles de roer de la vida, y él quisiera ser como uno más, exceptuando el pecado, hasta llegar a la cruz. Y cuando en la cruz él sufrió, aquello no era cuento, aquello no era pantomima, aquello no era comedia, no estaba representando un papel que luego no era cierto, no usó ninguno de sus atributos, que los tenía todos intactos, para evadirse del sufrimiento, no, absolutamente ninguno. Y él sufrió como nadie y derramó sangre. Todos conocemos la historia. Su perfecta humanidad. Y finalmente, ya con este último punto, supongo yo que ya se habrá cortado el vídeo, pero continuará. La quinta enseñanza tiene que ver con el Señor Jesús, que estuvo dispuesto, tengo puesto yo aquí, alterando su ruta acostumbrada para predicar a una persona. A una persona sola, me da lo mismo. Pero si tu ruta históricamente era esta, y ahora resulta que te la saltas a la torera de una manera deliberada y vas por otra ruta. ¿Y por qué altera él esa ruta? Porque sabía que había allí una persona necesitada a la que tenía que hablarle, y luego después vendrían otros a los que también tendría que hablarles. Destacar que si Cristo hubiese querido, hubiese evitado esta conversación con la mujer, que a la postre resultó en la salvación de toda esta multitud. ¿Cómo lo hubiera evitado? Primero, haber dado el rodeo obligatorio para un judío para subir a Galilea. Los judíos, cuando iban de la provincia del norte, Galilea, a la provincia del sur, provincia del norte de Galilea, a la provincia del sur, Judea, tenían que pasar por la provincia central, que era Samaria. Pero claro, como no había relaciones y los odiaban a muerte, daban un gran rodeo, un rodeo de horas y horas y horas, en tal de no entrar en ese territorio. Y era un rodeo obligatorio para los judíos. Sin embargo, él aquí alteró eso, se saltó esa norma. Leo. Palabras del Señor. Por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos entréis. Esto eran palabras del Señor, sin embargo, él hizo una excepción. La prueba es que en Samaria él en su ministerio no hizo ningún milagro. Hizo milagros a mujeres de afuera. Hizo milagros en todo el territorio de Israel, pero en Samaria no hizo ni un solo milagro. Y esto es digno de tenerlo en cuenta. ¿Cómo hubiera podido evitar esa conversación? Pues no haber entablado conversación con aquella mujer. Vale, si tú quieres te saltas la norma, vas, te pones en la fuente, bebes, como yo aquí, a caño, a morro, como sea. Pero no, cuando llega esta mujer sabiendo lo que es, porque además por la tez y por los semblantes se notaba quién era samaritano y quién era judío. Además allí no podía haber judíos. Pues no empieces la conversación, pero es que fue él el que provocó la conversación, versículo 9. Leemos en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Juan añade, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y en tercer lugar, no haberle pedido, podía haber empezado la conversación, pero no haberle pedido expresamente agua, detalle que a la postre sería el que provocaría aquella conversación. Le dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero hombre, por favor, evita esta conversación, no le pidas agua. Pero el Señor sabía lo que estaba haciendo. Dice el Evangelio que el Señor dejó las 99 ovejas en el desierto para ir a buscar a la perdida, y esta era una mujer perdida. El versículo 4
ha dicho que le era necesario pasar por Samaria. Claro, hemos de saber interpretar estas palabras de necesidad. Pero si nunca pasaban por Samaria, geográficamente sí que hubiera sido más aconsejable, pero históricamente no lo podían hacer ni lo hacían. Entonces, ¿por qué dice que le era necesario? Hemos de darle la vuelta a la expresión y aplicarla espiritualmente para lo que está escrito. Le era necesario porque él sabía con quién se había de encontrar y a quién le había de predicar el Evangelio. Le era necesario. De la misma manera que cuando habla con Nicodemo, y termino con esto ya, en el capítulo 3 de Juan y versículo 14, le dice mira Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, el Hijo del Hombre, pues muera y sea levantado en una cruz. Es necesario. No puede haber salvación sin ir yo antes a la cruz del Calvario. Muy bien, queridos amigos. Que Dios os bendiga mucho, que Dios os dé luz espiritual y que vosotros estéis dispuestos a imitar a la mujer samaritana y ser seguidores del Señor. Yo esto lo hice ya cerca de 60 años atrás y cada día que paso estoy más contento de ello. Que Dios os bendiga mucho y voy a cerrar este vídeo.